Continuamos con la parte número 2 de tu clase número 2 del módulo 17 y bueno, vamos a tomar en cuenta algunos de los puntos que vamos a detallar más a fondo en la unidad 2 y una es la primera ley de Mendel o principio de la uniformidad. En esta ley o este principio tomamos en cuenta las plantas híbridas que surgen de la primera generación y empezamos a tomar en cuenta que la primera generación se le conoce como F1 y que obtienen por el cruzamiento de dos plantas puras que se diferencian una sola característica que puede ser el color. Todas tienen la misma apariencia externa, fenotipo, siendo idénticas entre sí uniformes. Y se parecen a uno de los dos padres parental. A la característica que se manifiesta en las plantas de generación híbridos de color, el color de un padre puede ser más oscuro y se le denomina denominante. Y al carácter que se le denomina recesivo puede que se quede con un ejemplo más claro. En este caso, cuando hablamos del gen dominante, pues es aquel que podemos apreciar a simple vista. Y el gen recesivo posiblemente no pueda ser percibido a simple vista. ¿Okay? Esa es una característica que nosotros tenemos que checar. Ahora, la segunda ley o principio de segregación nos dice que la autofecundación de las plantas híbridas que surgen del cruzamiento entre dos líneas puras y diferencia entre las características o entre una característica original de una segunda generación. Aquí ya no hablamos de plantas puras, sino que hablamos es decir, de la segunda generación de las primeras plantas. Nos dice que la filial son la F12 y en 3/4 de la planta que tienen apariencia externa, que es el fenotipo, es denominante, y 1/4 de las plantas con apariencia externa, fenotipo, es recesiva. De manera que las características recesivas reaparecen en la F2, que quiere decir en la segunda fase o en la segunda camada. Y de cada 4 plantas, una tiene un fenotipo recesivo. El resultante se debe a que cuando los híbridos de la F1, es decir, de la primera generación, forman sus gametos, los alelos del mismo locus, se segregan, se separan y dando lugar a dos clases de gametos de igual proporción, mitad de gametos o de alelo denominante y la mitad de alelo recesivo. Esto sucede tanto por el lado femenino como el masculino. Ahora, otra parte súper importante que nosotros checamos, pues es empezar a identificar las diferentes características que distribuyen o combinan la forma independiente cuando se forman los gametos o un heterocigoto, para que las características correspondientes, es decir, en el caso del heterocigoto, los alelos de los locus A y del locus B, se combinan de forma independiente para formar 4 clases de gametos en igual proporción. Los primeros genetistas mendelianos, entre los que se encontraban William Betanzos y Hugo Barles, descalificaron la importancia de la selección natural como fuerza evolutiva. Para ellos la evolución consistía en la secuencia de transformaciones abruptas producidas por la aparición de mutaciones en el mercado. El efecto fenotipo, macromutaciones, lo que reconoce o lo que se reconocería como la teoría mutacionista. El mutacionismo fue rebatido por las biometrías, defensores de la evolución de la selección natural. Aquí nosotros empezamos a tomar diferentes puntos de vista y empezamos a hacer una comparativa o la evolución de las teorías. Se tomaba en cuenta la selección natural y de ahí surge precisamente la teoría de las mutaciones, o como bien lo dice, la teoría de Mendel, que es precisamente empezar a checar el cambio de generación en generación, cuáles genes dominaban, cuáles se mantenían, y los cambios que iban surgiendo a través de las cruzas constantes, pero ya no entre razas puras, sino o entre plantas puras o en su momento razas puras, sino que al momento de que surge un cambio y esta se vuelve a cruzar con otra y ya generan un tercer cambio o un cuarto cambio y ahí es donde se va notando la parte de la evolución como tal. Entonces se toma en cuenta que es precisamente parte de la evolución y de los gametos o de los genes que se van a cambiar. Esa es la parte de la evolución y esa es otra teoría. Se toma en cuenta las mutaciones, que son los pequeños cambios que se pueden identificar. Los biometristas postulaban los procesos inherentes al mundo que estudiaban desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo. Pensaban que los cambios debían estudiarse desde la estadística para medir las variaciones genéticas individuales de una raza o especie.
por lo supuesto, la frecuencia con la que aparecían esos cambios para determinar la normalidad de los individuos. En 1918, Ronald Fisher, en 1890 y que falleció en el 1962, reconcilió las diferencias entre los mutacionistas y los biometristas, al demostrar que la totalidad de los resultados obtenidos se explicaban por los principios de la herencia mendeliana o la teoría de la evolución sintética, que vienen las diferencias entre los biometristas y los mutacionistas, y lo que cada movimiento apoyaba. ¿Para qué? Para que al momento de que se entrelazan y se toman en cuenta que tienen relación, pues se pasa a otro punto. Considerando la herencia mendeliana, Fisher, Mandal, Sewall, Ring, de manera independiente modelaron el impacto de la selección natural en la población, sentando las bases teóricas del neodarwinismo, lo que posteriormente sería denominado teoría sintética de la evolución, también conocida con las nuevas síntesis moderna, síntesis evolutiva, síntesis neodarwiniana o neodarwinismo. La teoría de la nueva síntesis tuvo avances considerables en los años 30 y los años 40, pero sobre todo sobre la década de 1970. En la década de la investigación de W.D. Hamilton y William Smith, entre otros, abrieron el horizonte del enfoque centrado en los genes. Empezamos a hablar de otro término y ahora se empieza a tomar en cuenta la parte de los genes. Nos dice que esto se desemboca en la investigación sobre el genoma humano. La teoría sintética también enfrenta a científicos que no comprenden o que no comparten sus planteamientos y por ello proponen otros argumentos explicativos. Por ejemplo, algunos afirman que la teoría no explica de forma convincente algunos procesos biológicos, como el de la transferencia genética horizontal entre los procariotas, es decir, la transmisión de gen a partir de un mismo organismo a otro que no forma parte de su descendencia. Sin embargo, en general, la comunidad científica considera esas opiniones solo como desacuerdos e ideas nuevas acerca de puntos específicos de la teoría sintética y que sus fundamentos no han sido rebatidos de forma consistente. Para ello, en esa teoría se le considera la piedra angular de la biología. El siguiente esquema muestra el desarrollo de la postulación de los darwinianos entre la selección natural y con otros investigadores de otras teorías de origen que dieron origen a la teoría sintética. La mutación o cambios graduales en los organismos, derivación genética, flujo genético, teoría sintética y selección natural. Todas estas teorías tienen relación directa porque de una u otra forma contribuyeron a seguir analizando y a comprender mejor la forma de evolución. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. Hasta aquí dejamos nuestra clase 2. Nos vemos en la siguiente clase.